Guillermo Seifert, bienvenido a In Situ. ¿Cómo andás? Un placer, Tommy. Che, tengo muchas ganas de hablar con vos. Parece que estamos sobre arena movediza, todo va muy rápido, o sobre un cohete, tal vez sobre un vector. Ingeniero industrial, cofundador de CRIA, fundador de Comunidad Virría y director de la Diplomatura en Inteligencia Artificial, UCEL. ¿Está correcto todo? Está correcto, está actualizado. Bien, ¿en qué momento dio el salto la IA? ¿En qué momento te encontraste con algo que te devolvió una cosa que no esperabas? Bueno, viste que estamos todos hablando de IA ahora. La IA no es nueva, la IA nace conceptualmente en 1950 con Alan Turing. Pero sí hay dos momentos que yo identifico claramente muy importantes. Uno, la popularización de la IA, Sí. no la creación de la IA generativa, que es con ChatGPT en noviembre de 2022. Particularmente lo que hizo fue lo que ya venían trabajando empresas de manera cerrada, como Google, Meta, lo que sea, lo pusieron a disposición del público y lograron 100 millones de usuarios en 2 meses. Algo que a Instagram le llevó 17 meses. Eh, entonces eso popularizó y el mundo entendió el potencial que había en que del otro lado realmente parecía que estabas hablando con un humano. Y después el segundo punto, porque todo esto muy hermoso, se veía el potencial, pero el segundo punto realmente fue en 2026, en este año, con Claude y las capacidades reales que tiene en responder realmente con mucha calidad, o sea, gran abanico de posibilidades en lo que le puedes pedir. Y eso impactó muy fuerte en muchas industrias. Y esto fue en este año, en 2026, enero de 2026, y hay que decirlo con todas las letras, enero de 2026 fue un mes de cambio para la industria del software. ¿Es comparable con Internet la aparición de la IA en su potencial de transformar nuestras vidas, transformar el futuro? Yo creo que sí, yo creo que es una nueva forma de interactuar con los datos de la Internet, que hay que incorporar nuevos hábitos que no teníamos Mm. y los estamos incorporando poco a poco, a veces que no sea, sin de manera, o sea, no es de manera intencional, pero lo vamos incorporando y que es necesario porque básicamente estamos incorporando asistentes. eh, y esa palabra tiene un peso, o sea, ChatGPT, Claude, Gemini, la que más te guste, son asistentes. Y si alguien entra acá y me pregunta, hola Guille, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Mm. Yo tengo que comunicarme con eso, decirle lo que necesito, saber pedir lo que necesito, saber interactuar, tener un ida y vuelta, y eso es una habilidad muy necesaria para lo que viene. Hay una distinción que vos estás haciendo entre una herramienta y un asistente. ¿Cuál es la diferencia? ¿El asistente presupone una voluntad o no es el caso? Yo no sé si presupone una voluntad, están programados para justamente seguir respondiéndote, digamos, programados es una fea palabra, el algoritmo, Sí, digamos, está pensado para seguir respondiéndote. De hecho, tienen esto de que ChatGPT es condescendiente con vos, ¿viste? claro. Mucha gente empieza a ver cómo le da la razón, inclusive, mucho, y hay que entender que detrás hay modelos, hay sesgos, hay que dejar de decir la IA me respondió esto. ¿Qué IA me respondió eso? ¿Con qué se entrenó? ¿Con qué objetivos? ¿Estaba entrenado para responderte? ¿No? Mm. ¿Tiene sesgos los datos con los que se entrenó? Eh, y yo creo que uso la palabra asistente y no herramienta porque estamos mucho más allá de una herramienta tecnológica nueva. Tiene un impacto transversal, Mm. no solamente técnico, en diferentes aspectos de la sociedad y bueno, vos lo sabes muy bien. ¿La IA es inteligente o es un truco muy sofisticado? Y bueno, ¿qué es la inteligencia para vos? ¿Cómo definís la inteligencia? Yo presupongo que la inteligencia requiere algún tipo de voluntad, requiere también la libertad. Digo, quienes son puristas en la definición, te diría que la inteligencia es monopolio de los seres humanos. Ahora bien, estamos hablando de inteligencia artificial, o sea, hay un artificio detrás. Pero es verdad, vos hablás de Turing, que uno muchas veces puede ser engañado. Incluso puede tener la sensación de que está hablando con una entidad, con pensamientos, con un verdadero intercambio. Entonces, si no es inteligencia, ¿qué es? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que la inteligencia artificial, por definición, digamos, son sistemas que simulan la inteligencia humana.
Y eso existe desde 1950, y no solamente en la forma de hablar, Mm, y no solamente en la forma de escribir, sino jugando al ajedrez. Digamos. En el 96, cuando le ganan claro. al campeón de ajedrez, Deep Blue, básicamente, sí, Deep Blue fue en el 2006, no, sí, en el 96 Deep Blue y en el 2006 AlphaGo, digamos que es ok. parecido a un algoritmo ya diferente en su complejidad, una cuestión técnica. Pero sistemas que simulan la inteligencia humana existen desde siempre, digamos. Nada más que en los 60 el bot ELISA, por ejemplo, te decía hola, y si él me pregunta hola, responde hola. Si digo cómo estás, responde bien. Estaba programado de manera forzada. Ahora bien, si la inteligencia artificial simula eso, la inteligencia humana, a mí lo que me parece la verdadera pregunta que nos viene a traer todo esto es, ¿qué nos hace humanos? Ok, Porque si pensábamos que la inteligencia nos hacía humanos y ahora la tendencia es que se está comprando inteligencia, que sale por una canilla, dice John Hernández, un divulgador, ¿cómo, ¿qué nos hace humanos? ¿cómo redefinís lo humano? ¿Qué es lo que discute el Vaticano? Que en Magnifica Humanitas es más una discusión acerca de qué es la humanidad que qué es la inteligencia artificial. O sea, empieza a hacer esa pregunta. Bueno, y en definitiva, ¿qué somos? ¿De qué estamos hechos? Ok, para vos la verdadera pregunta, o sea, a lo que nos enfrenta la inteligencia artificial es a una redefinición del humano. 100%. A redescubrirnos y redefinirnos en base a, ok, ser inteligente evidentemente no era lo que me distinguía del resto. Eh, y acá está la opinión de cada uno. Yo creo que lo que nos distingue del resto es la capacidad de generar vínculos, la capacidad de mirarnos a los ojos, de Claro, convencer a la gente, de liderar proyectos, de empujar esa insatisfacción permanente por el crecimiento, claro. digamos. Yo creo que todas esas cosas nos hacen humanos. eh, por eso soy muy creyente de que lo presencial es muy importante en lo que sigue, digamos. Lo presencial, Sí, creyente. Ok, ujú. ok. Te voy a tener que preguntar esto entonces, ya que hablas de creer y hay una cuota de especulación en esta pregunta, es acerca de la AGI. Para no dejar nadie afuera, actualmente lo que tenemos es, como describiste, inteligencia artificial estrecha o narrow. ¿Ok? Tenemos algoritmos o programaciones o inteligencia artificial que nos van a jugando al ajedrez, tenemos las que pueden conducir autos, las que pueden hacer cuentas muy sofisticadas. Ahora bien, no tenemos una inteligencia general que pueda relacionar todos esos conocimientos y generar justamente descubrimientos, conocimientos nuevos. Eh, Hay una idea, y así muchos han levantado capital, entre ellos es Sam Altman, de que es posible llegar a esa frontera, de crear una inteligencia artificial general, que un poco es una inteligencia artificial superior, superior a la humana que está limitada por su cuerpo biológico. Em, ¿Qué pensás que va a ocurrir antes? ¿Una AGI o una colonia en Marte? Eh, yo creo que estamos camino a lo que sea que cada uno entienda por la definición de inteligencia artificial general. En el sentido de que eso ocurriría primero. Eh, bien mencionaste que tenemos muchas inteligencias estrechas que son básicamente inteligencias que simulan muy bien algo en particular, hacen muy bien algo, Mm, matemática, imágenes, hablar por voz, lo que sea, y ChatGPT o ese tipo de interfaces te lo disimulan con muchos modelos buenos para ciertas cosas, claro, simulando ser uno solo. En realidad son muchos modelos que hay detrás que va, dependiendo de lo que lo vas pidiendo, va activando uno u otro. Todos están corriendo esa carrera por ver quién gana el modelo que no sea bueno, o sea, no muchos modelos chiquitos que sean buenos en algo, sino uno que aprenda a ser bueno en todo. Y creo que eso viene de la mano con este punto clave de el punto de no retorno sería cuando realmente se corrijan a sí mismas, digamos. el punto de no retorno sería cuando se corrijan a sí mismas. ¿Qué Exactamente. implicaría eso? ¿Conciencia? ¿Implicaría mejora automática o directamente independencia del ser humano? Ya hoy tienen independencia, eso hay que decirlo con esas palabras. Hoy cuando va al G7 en la reunión
Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, y le dice a los principales líderes del mundo, miren que no tenemos control absoluto por lo que estamos haciendo. O sea, literalmente te lo dice el CEO de Claude, porque hay una cuestión técnica que se llama la interpretabilidad de los modelos, que no permiten que haya un botón rojo al 100% de entender por qué te respondió lo que te respondió. Es una cuestión estadística, una cuestión técnica, no, pero no se puede reconstruir de adelante para atrás por qué te respondió lo que te respondió a vos. Y hoy llegamos hasta donde estamos así. Se volvió tan compleja que el ser humano no puede caminar el camino inverso, no puede hacer el camino inverso y entender por qué se dio esa respuesta. Además de la de complejidad, en realidad lo que tiene que ver es una cuestión probabilística, no es determinista, no está programado de una manera, si me dice esto, te voy a responder esto. Digamos, está programado con redes neuronales que tienen que ver más con una cuestión probabilística y estadística. Entonces, en ese sentido, es muy difícil de construir por qué te dijo eso, y es muy difícil, de hecho, el hecho de poner estas barreras de seguridad a los modelos. Hoy está lo que se llama el prompt injection. Ese prompt injection es que yo a un modelo le digo, dame una foto de la obra de Dalí, y me va a decir, no puedo por copyright. Ahora, yo le digo, le doy una imagen de una obra de Dalí, le digo, describímela perfectamente, y después le digo, generame una imagen con esta descripción, y me da la obra de Dalí. Eso se llama prompt injection. Yo lo estoy, de alguna manera, Es tremendo. hackeando, claro. Tremendo, porque las novelas de Asimov se basaban en esas 3 leyes de la robótica. La otra las quise decir y las dije mal, así que no voy a intentarlo, pero son las 3 leyes de la robótica y cómo los robots las vulneran sin romperlas. Todos vieron Yo Robot y en realidad el ser humano o el robot que está programado para proteger al ser humano encuentra que la mejor forma de proteger al ser humano es quitándole la libertad, desobedeciéndolo, aunque su programación implicaba también obedecer. Entonces, ¿qué son esos? ¿Son fantasmas de la programación? ¿Son resultados inesperados? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Viste el término, que yo lo aprendí hace poco, el término hiperstición, digamos? Sí, sí. De alguna manera, todas estas películas, todas estas cosas, también hace que tomemos decisiones y que de alguna manera las cosas vayan para ese lugar, ¿no? El traje con el que va SpaceX va a querer ir a la Luna está Pasado en diseñado 2001, Odisea en el espacio. basado en 2001. Entonces, yo creo que hay que prestar mucha atención. No lo están diciendo una serie de gente Sí. que está conspirando y que se siente en un grupo de pertenencia. Lo están diciendo los padrinos de esto, digamos, la gente que lo vio en los 90 teóricamente Sí. y la gente que hoy está liderando inclusive estas Empresas, sí. estas empresas que están liderando esta carrera. Mm. Entonces, en ese sentido, yo le prestaría mucha atención, me parece no menor, si algo de la humanidad está en juego, que hablemos más. Es más, estamos hablando mucho sobre IA, de hecho un poco te cansa, pero hay que seguir hablando porque estamos hablando de la revolución más grande que nos tocó transitar como generación. Ok. Digamos. Estamos en ese momento, 100%. en un punto de inflexión. Y estamos en el momento en el cual en los celulares estamos en el teléfono de tubo grande. Claro. Todavía no llegó el primer Nokia 1100. Ni siquiera, mucho menos el smartphone. Claro. Entonces, en ese punto estamos y tenemos que prestar atención porque me parece muy, muy, muy importante. Yo insisto con esto de que hay un tema que me gustaría traer a la mesa, que es que habitualmente las tecnologías, todas estas cosas siempre fueron del terreno de lo técnico, el terreno de la gente nerd, que yo también vengo de ahí, que me gusta mucho, que habla con palabras raras, con palabras en inglés, que no se le entiende. Y esto atraviesa, si bien muchas de esas personas son los primeros que vieron lo que venía, esto atraviesa todos los frentes de la sociedad y es necesario que deje de ser algo de nicho tecnológico, tiene que ser algo del resto de la gente. Y para eso son necesarios espacios en los cuales no se hablen con palabras difíciles Claro. y se entienda, digamos, la magnitud que tiene y el potencial que tiene esto, digamos. O sea, conversarlo públicamente. 100%. Porque todos podemos estar implicados. Todos vamos a ver nuestras vidas transformadas por la IA. Yo siento a veces que estamos, como decíamos al principio, en un vector. Ese vector va a máxima velocidad y casi que la ciencia ficción
es una forma de entender el presente, porque el desplazamiento es a tal velocidad que rápidamente queda obsoleto lo que, digo, si uno tuviese que sacar una foto, nunca podría llegar a capturar el objeto por la velocidad en el que está yendo. Entonces, adelantarse implica en realidad pensar lo que está pasando hoy en día, pero sobre todo porque a ese vector hay que dotarlo de una dirección, porque si no vamos a terminar estrellados. Digo, ¿a dónde queremos ir? Y ahí hay personas. Ahí está Sam Altman, está Darío Amodei, está incluso Elon Musk, que estuvo en juicio con el primero. ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué discuten esas personas? Tommy, cada 7 meses se está duplicando la inteligencia de los modelos. Eso viene pasando desde 2022. Todos los años pasa que dicen, no, ya llegamos a un límite, y todavía se sigue duplicando la inteligencia cada 7 meses de los modelos. O sea, exponencial. Es exponencial. Entonces, y lo que se está viviendo, porque hablamos mucho de IA, y yo sé que del otro lado hay un montón de personas que probaron la IA para algo, no sé, quizá en diciembre de 2026, ya, qué divertido, pero el Excel no me lo hizo bien. Claro. Qué divertido, pero el informe no me sirve. Y hay muchas personas que les recomiendo fuertemente, no por casarme con una, sino que les recomiendo que prueben una IA del poder que tiene Claude, porque realmente eso te sorprende. Yo puedo hablar 1000 horas, me toca capacitar muchas veces empresas, pero puedo hablar 1000 horas y puedo hablar hermoso. Pero cuando vos mostrás que hace una conciliación bancaria en 5 minutos, cuando vos y lo hace bien, cuando vos mostrás que te ayuda a armar el balance en un estudio contable, cuando vos mostrás que te ayuda a verificar y validar documentos en un estudio legal, cuando vos mostrás que la administración se puede reducir al 60% en proyectos, digamos, en un montón, y eso ya está pasando este año, no está pasando desde 2025. El nivel se alcanzó este año, por esto que te digo, la complejidad de los modelos. Tenemos que estar hablando de esto, porque tenemos que tomar de parámetro. En enero, la industria del software cambió. Cambió. Tiene una crisis de productividad, y hay que decirlo con esas letras. Yo era mucho más conservador el año pasado cuando hablaba al respecto, pero ahora me parece una imprudencia no decir lo que está pasando. Y en abril, mayo, junio de este año, empezó a pasar con la parte legal, la parte de contabilidad y la parte de administrativa. Total. Entonces, eso está pasando en este momento y va a seguir ocurriendo, y tenemos que hablar. Total, porque aparte pasó con los juniors. Digo, se rompió también esa puerta de entrada a las profesiones, o sea, a la abogacía, porque en los grandes estudios, sobre todo en Estados Unidos, se empezó a reemplazar, porque las tareas que vos les delegabas a un junior, que al mismo tiempo era la curva de aprendizaje que tenía que tener para llegar a ser un senior en el campo, la empezó a acaparar la inteligencia artificial. Y eso transformó decididamente un puesto de trabajo que en principio no eran los que tendrían que ser reemplazados, o lo que se estimaba. Esto de que se perdió un poco el control. Digo que hay todo el tiempo resultados inesperados. Durante años parecía que aprender programación era la apuesta segura, era la carrera del futuro. Ahora veo empresas buscando filósofos, buscando lingüistas, psicólogos, para trabajar los modelos del lenguaje. ¿Sigue siendo el futuro la carrera de programación? Mira, justo esta semana nos pasó que uno capacita desarrolladores y piensa que ya están, digamos, en un nivel, digamos, más avanzado que por ahí otras profesiones. Y lo que nos dimos cuenta de esto es que el desarrollo no necesariamente es la misma habilidad que utilizar IA. Utilizar IA es una revolución en la comunicación, en la forma de pedir, en la forma de saber pedir y saber evaluar el resultado, que muchas veces no son compatibles con ciertos perfiles que lo que disfrutan es estar en la casa, que le digan lo que hay que hacer y estar en ese momento con la compu, tranquilos, encerrados, programando algo, una solución. Justamente muchas veces pasa que el desarrollador no tiene esa habilidad de saber comunicarse. ¿Cuánta gente conoces, Tommy, que por más que le pongas 100 personas a trabajar para ellos, no van a crecer? Claro. Porque no saben delegar, no saben comunicar. Y yo creo que los psicólogos, los filósofos, justamente tienen mucho esa dinámica de saber pedir, saber comunicar. Dominio del lenguaje. Dominio del lenguaje. Cuando hablamos de prompting, de estrategia de prompting, Claro. no es más que saber comunicarse. O sea, es darle contexto al otro, decirle desde qué lugar querés que te responda, darle instrucciones claras y darle todos los ajustes y ejemplos necesarios.
Eso se usa para la IA, pero en realidad es para la vida. Si vos viene alguien, le tenés que dar contexto, rol, instrucciones, y lo Lo que vos tenés que convencer. tenés que convencer. Y de alguna manera, bueno, ahí a la IA no, quizá. A la IA no la tenés que La IA convencer por ahora. asume. O sea, es un comando que lo hace. Exacto. Bueno, pero una de las preguntas que tenía preparada es ¿qué habilidad va a valer más dentro de 10 años? Y vos me estás respondiendo, comunicar. Comunicar. Saber comunicar ideas, 100%. dar instrucciones. Hoy decías lo de los juniors. Lo de los juniors, de hecho, es el impacto más medible hoy, es realmente que está impactando más en los juniors, más que en que se eche gente a rolete por ahora Sí, en diferentes empresas. Eh, Hay también estudios que muestran que los jóvenes empiezan a odiar la IA. Empiezan a decir, les da bronca, digamos, todo lo que tenga que ver con inteligencia pero ¿por artificial. qué? Porque de alguna manera se ven amenazados también. Ok, Eh, hay un video muy bueno de un profesor de una escuela que menciona la inteligencia artificial y lo abuchean. Empieza a pasar cada vez más esto. Obviamente esto es una muestra, un caso puntual, pero la habilidad claramente de- del futuro es la comunicación y las habilidades blandas. Como dijiste vos, saber mm, convencer, porque más allá que tengas toda la guía del mundo, tenés que convencer personas, estructuras, culturas, mm. perfiles, liderar cosas, conectarte con la gente, generar vínculos. Pero ¿no es un peligro también que nos alejen de cómo funcionan verdaderamente las cosas y de repente, como si fuese la película Idiocracy, deleguemos tanto que lo único que vamos a saber es comunicarnos entre nosotros y en realidad vamos a estar todo el tiempo obedeciendo? Totalmente, adhiero 100% que es un peligro. Nos toca a nosotros, Claro. 34 años como generación, ser medio privilegiados en que vivimos una transición Mm, de que, bueno, nosotros conocimos de lo analógico hasta todo lo que hay hoy, de alguna manera entendés lo que hay detrás. Hay algunos también estudios, parezco Bilinki, que lo quiero mucho, pero que menciona un montón de cosas que sin ningún fundamento por detrás, pero sí creo que son representativas en un momento donde hay mucha incertidumbre. Hoy estamos en la selva, claro. hay niebla, cualquier dato más o menos, por más que tenga un margen de error de 20-30%, sirve para entender dónde estamos parados. Mm. Y para mí, en ese sentido, eh, nada, hay que... Me olvidé por dónde íbamos. ¿En ¿Dónde qué estábamos? sentido estamos en el medio de la selva? No, sí, Estamos confundidos, las cosas van muy rápidos, los chicos odian la inteligencia artificial, se sienten amenazados. exacto, se sienten amenazados y bueno, creo que es un peligro, como vos bien decís, Sí, no tener ese momento cognitivo de sufrir, de aprender a la fuerza y llorar porque al otro día tenemos un parcial y que no sabemos claro. cómo rendir bien, que es básicamente el aprendizaje, digamos, ¿Qué es lo humano? que es lo humano. Que al mismo tiempo, bueno, justamente la gran preocupación, Sí. redefinir eso que nos hace humanos. Em, Preguntarte si la IA te preocupa o te fascina, a lo mejor es demasiado general, pero me gustaría que seamos optimistas. ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué posibilidades ves que tiene para el futuro? Que, no sé, futuro de abundancia, de más libertad. ¿Dónde está la ganancia? No, a mí particularmente me preocupa, o sea, la inteligencia artificial me preocupa como sociedad. Me fascina personalmente, porque me parece que hay como un renacentismo, digamos, como en esa época vos decís, che, ¿por qué Da Vinci Mm, te diseñaba un helicóptero y te hacía una obra maestra y a la vez tenía todo ese abanico de posibilidades? Había un clima de ideas. Había un montón de cosas que podía hacer una sola persona. Y después la revolución industrial nos llevó a que seamos muy buenos en algo, ¿no? O sea, La te vas formando especialización. la especialización, muy bueno en algo. Yo creo que esto viene a abrir una oportunidad de tener un abanico de ideas, dejar de ser muy buenos en una sola cosa y particularmente por mi personalidad me apasiona y me parece Mm, un momento único que me gusta vivir. Como sociedad sí tengo bastantes... nada, no la veo tan clara. Yo veo realmente que estamos en una neblina claro. y no sabes si te la vas a dar contra un paredón o si detrás hay una utopía. No lo sé. O sea, lo más honesto para vos es decir que no sabes. Sí, No sé si hay una utopía detrás de la niebla o hay un paredón. sí. Ok, ok. Y si pensás en Internet, ese medio de comunicación que revolucionó los trabajos, incluso la manera en que comprendemos el mundo y el mundo nos interpela a nosotros, em, ¿qué porcentaje te imaginás en el futuro
que van a ser humanos y qué porcentaje te va a imaginar que pueden ser IA? Porque por momentos también veo que hay como una especie de hiperinflación o saturación de lo que ahora se llama contenido, pero ese contenido ya no necesariamente sus autores son humanos. Entonces, de repente siento que estamos como en un loop, como que producimos nuestra propia niebla. Comparto, siempre me gusta pensar que terminan conviviendo las dos cosas. O Mm, sea que cuando apareció Mercado Libre todos decíamos, bueno, ahora no van a existir más el negocio de barrio y el negocio de barrio ofrece otras cosas que Mercado Libre no te ofrece. Eh, entonces siguen coexistiendo porque justamente ofrecen diferentes cosas. mm, Yo creo que igual un gran porcentaje. O sea, el potencial que uno ve, una cosa es que hablemos acá y otra cosa es cuando vos lo ves y decís, che, ok, verdaderamente hace de lo que yo hago, el 80% lo puedo. Por lo general, me gusta aclarar, hay un mito de que te automatiza todo. Siempre hay un 20-30% que vos le pones ok. y es necesario. Pero sí, acelerás un 70% en muchas de estas tareas. Mm. Y va a seguir esa tendencia. De fondo, ¿qué hay? ¿Estados? ¿Hay personas? ¿Hay intereses? Digo, uno piensa esta carrera hacia el futuro entre Estados Unidos y China. Guerra de microchips, Nvidia de por medio, Taiwán, un viaje que hace Trump con cientos de líderes de la industria, reuniones. Es menos etéreo de lo que parece la inteligencia artificial. Hay cadena de suministros, hay energía, hay costo. ¿Cuál es el principal cuello de botella de la industria? No, hoy el que está. Hoy tenés varios cuellos de botella. La energía, los datos, los procesadores, digamos, la capacidad de cómputo, Mm, lo social, la burbuja financiera que puede también ocurrir, de que no dé los retornos esperados en el tiempo que se esperaba, como pasó con las .com. Pero si hay hoy un ganador claro, es como en la revolución industrial ponerse a fabricar palas, ¿viste? Esto lo hizo Nvidia. ok, Eh, tremendo. es tremendo. Porque ellos, a ver, hacían chips o procesadores pensando en videojuegos, o sea, placas gráficas. Y de repente este boom los llevó para adelante. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Creo que hay muchas de esas industrias que hoy son cuello de botella, pero que se están llevando adelante muchas acciones en conjunto. Ok, Por ejemplo, la energía también es un cuello de botella y vemos que la energía nuclear, por suerte, cada uno tendrá sí. su propia, volvió con todo en un montón de aspectos. Eh, O sea, también sirve para entender la dimensión de la revolución. O sea, es una industria que aparece y empieza a demandar unas cuotas de energía que hace necesaria, che, no alcanza. ujú, Y la única solución técnicamente posible es, bueno, plantas nucleares. De exactamente. hecho, tenés un Trump diciéndole a Google, muchachos, está todo bien con la supercomputadora, que empiezan a construir la energía, la infraestructura para tenerla, porque nosotros no nos podemos hacer cargo. Entonces tenés Google pensando en armar reactores nucleares. Sí, O sea, y a ese punto cambió, está cambiando el mundo. Incluso, digo, no solamente en lo cotidiano, sino también en la arquitectura del mundo. tal cual. Bueno, hay algo muy importante. En la revolución industrial tuvimos como 150 años para armar calles, infraestructuras. Mm, Esto es de una manera acelerada nunca antes vista, digamos, la exponencialidad también es en esto. No tenemos la infraestructura necesaria para los cambios y los cambios llegan. Por esta filosofía MVP de sí, primero lo tenemos, lo sacamos, lo probamos y después lo mejoramos. Que eso, a ver, ChatGPT muestra sus modelos, apenas los tiene. Mucha gente se llevó un fiasco, intentó usarlo para ciertas cosas, se llevó un fiasco. mm, Y entonces mucha gente también dice, no, la IA no sirve. Por eso insisto, vuelvan a probar en julio de 2026. Los modelos cambiaron mucho respecto a hace 7 meses atrás. Em, pero bueno, yo creo que lo preocupante de todo esto es que la conversación de para dónde va toda esta infraestructura que vos decís, todo esto, se toma en una mesa de 10 personas. 10 personas. En el occidente al menos, por lo menos. 10 personas deciden el futuro de esta industria. Sí. Ok, ok. ¿Y son problemas supranacionales? Digo, de repente, ¿qué es un Trump o un presidente de cualquier país cuando hay 4 personas que, porque al mismo tiempo exigen mucho esfuerzo estatal? Hablamos de Argentina, la posibilidad de
que se instalen data centers en el sur por cuestiones climáticas, energéticas, poca población. Y al mismo tiempo hay como una especie ahí de, insisto, de fondo China contra Estados Unidos, o sea, dos modelos diferentes para entender algo. ¿Esa carrera afecta a la industria, esos dos países? Sí, sí, a ver, claramente es un peso importante el gobierno de Estados Unidos. De Sí, hecho, venimos de semanas en las cuales pasaron cosas históricas, que es que el gobierno de Estados Unidos le dé 90 minutos para pagar un modelo, que era el modelo de Fable Mythos a Claude, por problemas de riesgo nacional, y ya pagó el ChatGPT 5.6 también, no lo dejó salir al mercado, contémoslo. empiezan a Estados regular. Unidos interviene y no permite la salida de un modelo de inteligencia artificial por ser demasiado poderoso y comprometer la seguridad nacional. Exactamente. Es Ya primera vez que se sea meten intereses privados y le da 90 minutos para pagarlo, digamos. 90 minutos. Ajá. O sea, era un peligro de una escala. Sí, viste, nunca sabes qué intenciones hay detrás de lo que están haciendo, pero sí, claramente Mitos es un modelo peligroso, que ya cuando salió en marzo, esto salió en marzo este modelo, mm, eh, performaba 20% por arriba de cualquier otro modelo que conozcamos sí, y logró hackear sistemas como Firefox, aún no estando diseñado para eso. claro. O sea, Con la asistencia con la humana. asistencia humana logró encontrar fallos que hacía 27 años que estaban ahí mm, y ningún hacker encontró. Y bueno, Darío Modei, digamos, el CEO de Anthropic, sienta en la mesa a todas estas personas de estas empresas y dice, bueno, miren, yo tengo este modelo. Si quieren los hackeo, si quiero los hackeo. claro, Así que supuestamente hicieron como un pacto de seguridad entre esas empresas para nada, resguardarse. Y claro. después lanzaron un modelo con guardarrails. Se llama Fable, el modelo que sacaron. Ese es el modelo que, a pesar de que tenía guardarrails de seguridad, Estados Unidos en 90 minutos le dijo, baja la palanca. Y ChatGPT 5.6 también logró ese nivel mm, y no lo dejaron salir al mercado. Entonces, cada vez más es una cuestión geopolítica. Cada vez más hay países que van a tener más inteligencia que otros países. Y que eso va a ser o sea, claramente, Argentina que no tiene ni centro de datos ni IA. Y, a ver, hacer estos modelos es carísimo. es muy En caro. todo el mundo hay 200. No hay, y tenés la mitad en China, la mitad en Occidente y 2 o 3 sueltos en Europa. Pero evidentemente hay algo del destino de esos países y de las superpotencias que se juega en llegar primero, en llegar antes. Pero viste que a China no le interesa la AGI. Eso es Sí, interesante. está bueno. Es un gran punto. Piensa más en robots que en AGI. Sí. Sí, eso es interesantísimo. Pero, a ver, lo que quiero entender de fondo también es qué podemos hacer. Los estados, que muchas veces aparecen como esta especie de hardware obsoleto, que no corren los software de última generación, es como tener una compu vieja y querer hacer correr el videojuego más nuevo. ¿Qué podemos hacer? La educación es algo que siempre aparece como un pendiente, está en crisis, por supuesto. Al mismo tiempo, China dio de baja carreras, las flexibilizó. ¿Qué pueden hacer los estados? ¿Hacia dónde puede conducir, si se quiere, los conocimientos? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Qué se puede hacer al respecto? Vos sos un divulgador también, digo, la comunidad birria ha servido también para tratar de poner en agenda algo que todo el tiempo aparecía amenazante en internet, en divulgaciones en inglés. Ustedes lo llevaron al llano. Ujú. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mirá, yo creo que la comunidad birria, que hoy somos fundación, digamos, somos Mm, más de 500 personas, que vos podrías tender a pensar que somos un grupo de nerds, y en realidad es todo lo contrario, es mucha gente, psicólogos, no profesionales, no técnicos, perdón, profesionales de otros rubros, que nos estamos juntando para entender qué está pasando, mm, básicamente. ¿Cómo? Tomando una cerveza. Básicamente ese es el núcleo de cómo nació todo eso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entenderla. Y yo veo que los estados todavía no entienden lo que está pasando. Pero no desde el aspecto técnico, que entiendan el impacto que tiene, que entiendan cómo funciona detrás, pero no técnicamente, sino el potencial que tiene real, y que una vez que la entiendan se tomen ciertas medidas. En la mm. educación, como bien sabemos, bueno, yo universidad pública, UNR, Polipibe, Bien. bueno, pero Starter Pack. Starter Pack todo, sí, viejo fletero, vieja ama de casa, digamos, Starter Pack.
Ahora, está esa frase de esa persona que viaja al futuro, del 1850, y viaja hoy, Mm, se encuentra con autos de última gama y se encuentra con pantallas. pantallas digital y entra a una escuela y dice, ah, qué lindo, esto sigue igual. De alguna manera, las instituciones que creamos, que son muy importantes, todavía no pueden correr a la velocidad y al ritmo que necesita el mundo. Eh, y ahí hay un gran desafío, Mm, gran desafío. Yo creo que es fundamental la educación. Yo no me voy a parar del lugar donde mucha gente se para y dice, eh, la educación va por otro lado. No, 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 la educación es fundamental, ese proceso cognitivo y los vínculos, por el espacio social de la escuela. No claro. estamos dimensionando que la escuela es mucho más que los conocimientos. Ahora bien, ¿estarías de acuerdo si te digo que para no dejarla morir hay que transformarla? 100%. Y urgentemente. Sí, 100%. Y hay que hacerlo rápido. Rápido. Ok. Cuanto antes. Hoy, en términos de velocidad, cualquier modelo que logre una inteligencia superior a otro, nada más con un mes de ventaja, es una eternidad. Por la exponencialidad. Si vos llegás un Claro, mes antes, claro. estás despegado La de... brecha todo el tiempo se va agrandando. Dijiste en algún momento que habías cambiado de opinión, que antes incluso eras más conservador acerca de las potencialidades de la herramienta. Em, ¿Sos más optimista o más pesimista que hace 5 años? eh, por cómo se vienen dando las cosas, yo creo que más pesimista Ok, que hace 5 años. Sí, sí, sí. ok, ok. Pero más que nada por dinámicas, todo tiende a esto. Van a haber países con más inteligencia que otros, Mm. lo van a usar políticamente eh, y va a generar una desigualdad nunca antes vista. Eso es lo que más me preocupa, que ya Ese es tu existe. pronóstico. Sí. Ya es un mundo desigual, pero la IA viene a Profundiza. acrecentar, lo va a profundizar. Profundiza porque esa retórica hermosa de Elon Musk que yo compré en algún momento de, bueno, va a ser tal la productividad que vamos a conseguir que la escasez va a dejar de ser un problema. Sí, pero en el medio, ¿qué pasa? Claro, el coste marginal. ¿Quién paga el precio de nadar de una orilla a la otra del río? Tal cual. ¿Cuánto se queda? Decías que la IA va a cambiar todo. ¿Qué cosa no debería cambiar nunca? Eh, Insisto en los espacios presenciales, los vínculos, los encuentros, reforzar lo que nos hace humanos. Yo siempre me gusta, cada uno en lo que hace y en lo que le gusta hacer, entender hoy y repreguntarse qué me hace humano, qué me distingue de una Mm, máquina en lo que estoy haciendo y reforzar esas habilidades. mm. Digamos. Me encanta que todas las preguntas que nos hicimos o que nos hizo hacer la ciencia ficción las estamos teniendo en el presente. Y nos está costando imaginar también un mundo mejor con Sí. las circunstancias que vivimos, incluso con el optimismo que nos genera la tecnología, porque de lo que estamos hablando, si hablamos de inteligencia artificial, es de AGI, es de sin duda una herramienta con un poder nunca antes visto, con lo cual la pregunta, en realidad la incógnita es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos usar este poder para mejor y no para peor? Es que no deja de ser una oportunidad tremenda, nunca Claro. antes vista, que también tenemos como país, como sociedad, digamos, con un montón de cosas que, que realmente es una oportunidad que puede, a ver, si bien genera desigualdad, también reordena los tantos. Sí, y veo que también la pregunta acerca de lo humano muchas veces no encuentra la mejor respuesta, en el sentido de que también hemos aprendido a desconfiar de nosotros mismos. Hablamos de 2001, Odisea en el espacio. Todos sabemos qué pasa cuando una tribu de monos llega primero al hueso como arma que otra. Digo, la usa para subyugar a a la otra edad. Y en este caso, ¿qué pasa si alguien consigue la AGI antes que otro? Digo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La va a compartir? ¿La va a democratizar? ¿Va a repartir sus ganancias? Incluso pensándolo también en términos de capitalismo, pero te quiero meter en un apuro y te quiero hacer esta pregunta, porque todos somos humanistas en los papeles, en principio nos parece lo políticamente correcto, ¿no? Declararnos en favor de la humanidad contra las máquinas. Ahora bien, si tu vida dependiera de eso, ¿qué preferís que te juzgue un juez, sabiendo que puede ser corrompible, sabiendo que se puede equivocar? ¿O preferís que te juzgue una IA?
Depende qué IA, pero una IA, si está bien hecha y sí, o sea, es una pregunta que también... ¿Por qué? Porque es infalible. No, no es infalible. Los ingenieros como yo, que somos medio estructurados, tendemos a pensar que la matemática perfecta no tiene sesgos. Y en Mm, realidad la matemática perfecta también tiene sesgos y está hecha por humanos. Y lo estoy aprendiendo hace poco esto, vinculándome con otras profesiones que me abren la cabeza en ese aspecto. Em, Sin embargo, sí me parece que los intereses humanos en la justicia eh, son mucho menos medibles claro. que un algoritmo. Insisto, no estamos en ese punto, ¿no? No es que hoy viene una IA y prefiero que me juzgue una IA. No, no, no. Estamos hablando hipotéticamente en el caso de que exista una IA entrenada para eso, consensuados los datos en los cuales la gente entiende, o sea, los parámetros con los cuales va a tomar las decisiones, consensuados esos parámetros y públicos de esa manera. Imagínate un mundo donde los juicios durasen 5 milisegundos. O sea, al punto que puede, no solamente uno puede pensar que todos los choferes fuesen reemplazados por autos autónomos, por camiones autónomos, sino de repente qué pasaría si no existiese el juicio, como lo entendemos ahora. Digo, ¿hasta qué punto cambiaría nuestra sociedad? ¿A qué velocidad de repente pasaríamos ahí? No sé, juicio entre pares por un negocio, casos de inseguridad. Ahora bien, sí es una pregunta acerca del humano cada vez más delegando en una otredad, no pudiéndose hacer cargo ni siquiera de decidir entre la vida y la muerte, que es lo que pasa muchas veces en Medio Oriente. Y es honesto con nosotros mismos también decir, tampoco hay tanta confianza entre pares, ¿no? La humanidad en abstracto tal vez sí, pero después parece ser que el hombre es más el lobo del hombre que hermanos o hijos del mismo padre. Em, ¿Qué pensás vos que es lo humano? O sea, ¿qué es lo irrenunciablemente humano de todo esto? Yo creo que la capacidad de amar, voy a caer en Ok. en la típica, la capacidad de amar, de sentir emociones, de generar vínculos, Mm, Van a haber un montón de doctores reemplazados, de ese doctor que no te mira a los ojos, te hace tres preguntas y te da un diagnóstico y te da así. ok, Yo la verdad que prefiero que me atienda una máquina para eso, y lo voy a decir con todas las letras. Ahora, si el doctor conoce a mi familia, tengo un vínculo con ese doctor, claro. generé una relación, me ofrece algo que una máquina no me lo ofrece. Mm. Eh, Así que yo creo que lo humano va por ese lado. Puse el ejemplo del doctor, Es tremendo ese ejemplo, porque es un humano pareciéndose a una máquina, claro, automatizando, o sea, la burocracia, porque en todo caso de lo que nos puede salvar la inteligencia artificial es la burocracia, que en realidad es la automatización del ser humano, que es el ser humano convertido en robot, claro. que es un médico que le está diciendo, mi hijo está enfermo, se puede morir, y te dice, bueno, anda a hacer esto y volvé. Y no hay nada más que, digo, tres recomendaciones. Y muchos lo hemos sentido muchas veces. Digo, la desesperación de caer a una consulta con el corazón en la boca y recibir una respuesta burocrática. Ni hablar. O la falta de... ¿Cuántas veces hemos visto? Obviamente que hay un montón de variables en el medio, un sistema colapsado, un montón de cosas, pero que del otro lado te están comunicando la peor noticia de tu vida y no saben comunicarla, no está Mm, ese tacto. Entonces son habilidades que son netamente humanas eh, y que creo que hay que profundizarlas y, insisto, eh, eso se da en lo presencial. mm, mm, La bandera para mí está en lo presencial, en los encuentros, los vínculos. Creo que va a haber siempre hay vueltas y desvueltas. Y ahora en un momento parecía que todo se iba a ir a virtual, todo remoto. Bueno, ahora vuelve a full la presencialidad también para mí, porque cansa un poco, pero no deja de ser recontra útil. Y cuando algo es tan útil, entra sin pedir permiso. mm. Y porque está el humano, ¿no? Digo, ¿cómo te encontrás con otro ser humano mediado por un avatar, por una digitalidad? Bueno, sí, ya eso es un terreno que yo no comparto, pero entiendo que va a pasar. Claro. Tengo una pregunta para el final, y a mí me parece que es interesante porque vos tenés mucho tiempo para pensar esto, y la mayoría de nosotros tal vez nuestro día a día nos quite un poco de perspectiva. Em, ¿Cuál es la predicción sobre la IA de la que estás más convencido? Y en todo caso, ¿qué es lo que todavía no ves que puede pasar? Pienso, por ejemplo, esta idea
el algoritmo o la inteligencia artificial revelándose, bueno, todo lo que la ciencia ficción nos advirtió. ¿Qué crees que sí va a pasar y qué crees aún todavía que no va a pasar? Que sí va a pasar, sobre muchas cosas que están hablando, la reconfiguración en poco tiempo de muchos puestos de trabajo. Sí, o sea, em, una reconfiguración de tareas. Mm, ¿Ok? Más que hablar de una reconfiguración de puestos de trabajo y que ya no existan ciertos puestos, que también va a pasar, una reconfiguración de tareas y de que cómo nuestros roles vamos a ser todos jefes. O sea, vamos todos a ser orquestadores de agentes. Sí, algunos queriendo, otros sin querer, algunos claro. tardará 5 años, otros tardará 2. Pero eso sí creo que va a pasar y estoy convencido. Y lo que no estoy tan seguro que pase es justamente un poco lo que hablábamos recién de que esto realmente se dé de una manera constructiva hacia la humanidad. Ok. ¿Por qué? Eh, por cómo vengo viendo los movimientos, sobre todo los últimos 12 meses, donde hay ya modelos potentes. Insisto con esto, el año pasado yo era más conservador porque veía que los resultados no eran tan buenos. Es Mm. más, pensaba que había una burbuja y insistía, che, me parece que esto es una Vos burbuja. eras de los que pensaban que había una burbuja. Sí, sí, sí. El año pasado, en octubre del año pasado, decía, y para mí puede pasar, es más probable una burbuja que no genere los retornos. Ahora, cuando ves los modelos y el nivel que tienen hoy, yo Mm. estoy convencido de que no es burbuja, de que tiene mucho potencial. Y vas viendo movimientos, ya cuando hay poder, cuando hay modelos como mitos, vas viendo cómo responde Estados Unidos, cómo responden las personas, y no están respondiendo de una manera que estén pensando en pos de la humanidad, me parece, me parece. Pero bueno, ojalá me equivoque. Guillermo Seifer, gracias por venir. No, gracias a vos, Tommy. Un gustazo.